supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples, todas con TV cable, Wi-Fi. Saludos amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por estar ahí con nosotros por espacio de una hora y estamos bastante agradecidos de que ustedes se mantengan pendientes de este programa. Siempre tratamos de llevar informaciones importantes, invitados importantes, porque de eso se trata, y decirles a los amigos televidentes que hoy aquí en Nueva York tenemos una temperatura sumamente agresiva. Con el viento se siente a 4 grados la temperatura. Imagínense ustedes, yo ahorita tiré una salivita y cayó un pedazo de hielo en el piso. Esto no está fácil. Y decirle también que este programa se origina en el 5030 de Broadway, Manhattan, New York, y que salimos por TV Quisqueya para toda la costa este de Estados Unidos, para el exterior, Puerto Rico, Canadá, y también para República Dominicana en Vega TV. Canal 48 de Claro, 52 de Altiz. Fíjense, nosotros de entrada queremos decirles que tenemos un invitado especial y se trata de Guido Gómez Mazara, quien es alto dirigente del PRM y aspirante a la presidencia por ese partido. De entrada le damos la bienvenida y gracias, Guido, por atender a esta petición y decirte que aquí estamos compartiendo o comparte con nosotros el programa el CEP, nuestro amigo Jeffrey Reyes, que también es parte del elenco, el staff de este programa. Así que Guido, gracias por permitirnos acceder a ti. Gracias, niños, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Es un placer compartir con la diáspora, pero fundamentalmente con gente que, como ustedes y otros, contribuyen con la dominicanidad en la distancia y que tanto impacto tienen en la construcción de la cultura dominicana y cómo la economía dominicana depende profundamente de las remesas. Solo lo doy como dato: el año que acaba de concluir, las remesas representaron $10,000 millones a la economía dominicana. 76% de eso llegó de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Guido, de entrada, tú que estuviste viviendo aquí por un tiempo, parte de tu educación Yo estudié, Gregorio, allá, sí, realmente. Parte de tu educación y tu formación lo lograste aquí. Guido, ¿por qué, si todo el mundo dice que la diáspora es importante por los aportes que hace, a nosotros nos dan hasta un potecito de pastilla de Tylenol y mandamos la mitad a los dominicanos que nuestros familiares allá, enviamos en esa mudanza todo lo que encontramos aquí, se lo enviamos allá para poder sustentar y mitigar la situación de crisis en nuestro país? ¿Por qué todos nos enamoran y nadie se quiere casar con la diáspora? Ok, voy a ser un poco extenso en mi argumentación para fijar una posición. Yo participé en un programa de formación después que me titulé en la Escuela de Leyes en República Dominicana. Yo me preparé para todo el programa de TOEFL Test en una universidad, en un departamento que se llama Teacher College, que pertenece a la Universidad de Columbia University. Cuando pasé mis exámenes, me fui a un programa superior de estudios de una universidad que se llama New School for Social Research y terminé mi programa. Me preparé y regresé a República Dominicana. En ese interregno de 3 años y medio, yo fui testigo de sección de todo el proceso de empoderamiento de la diáspora dominicana. Era la época en que Guillermo Linares comenzaba a ser regidor, ustedes le dicen councilman, y veía la potencialidad de Adriano Espaillat y de otros liderazgos importantísimos en la comunidad. ¿Qué pasa? Que el primer ciclo de migración de los dominicanos hacia los Estados Unidos era un ciclo
caracterizado con los ojos en la espalda, es decir, el modelo de migración que se iba con la intención de regresar. Pero el mismo proceso de adecuación y la construcción de modelos familiares, aunque la ilusión les hizo pensar que regresaban, ya se establecieron. Y con la primera etapa de migración formal, que es posguerra de abril de 1965, los dominicanos tienen sobre 50 años ya estableciéndose. Y ese número significativo que ha demostrado capacidad económica, inserción en los mecanismos educativos, poder político, ha generado de este lado un falso entendimiento de ese fenómeno. Y desde aquí, salvo reconocidas excepciones, el prejuicio histórico respecto del modelo inicial migratorio no se ha ido desmoronando de la mente de algunas figuras del espectro político, social y económico. Lamentablemente. Frente a eso, el trato ha sido discriminatorio, prejuiciado y equivocado. Por ejemplo, la diáspora dominicana no solo tiene un impacto de carácter económico, sino que ustedes han demostrado que en el circuito de estudios de City College, la mayoría son dominicanos. Ustedes tienen un premio Pulitzer hace unos días, que es una expresión de cómo la diáspora ha ido escalonando y sobre todas las cosas legitimándose. ¿Qué hemos necesitado de este lado? Una mayor comprensión del fenómeno. El que es exitoso en Estados Unidos como migrante, dominicano o de cualquier otra nacionalidad, su éxito es el resultado de sus talentos, de sus capacidades, porque juega con reglas invertidas que van desde el obstáculo idiomático de cualquier naturaleza. El que triunfa aquí, su triunfo no es el resultado necesariamente de sus capacidades, de sus calidades y su talento. Aquí hay otras reglas que intervienen. Y frente a eso, cada vez que un dominicano es exitoso allá, golpea los esquemas de valores establecidos en este país. ¿Hacia dónde debemos caminar? Hacia el entendimiento del fenómeno de que ustedes han construido con mucha dignidad una dominicanidad en la distancia. Porque sin estar físicamente en el país, han hecho un espacio de lo dominicano a 4 horas, en el caso de Nueva York. Pero tú vas a Washington Heights y el dominicano en Semana Santa hace habichuela con dulce, baila bachata, le gusta el yun yun, come a la 1 de la tarde o cuando regresa del trabajo arroz con habichuela. Es decir, hay un proceso de conexión con la patria que se dejó a distancia. Lo mismo pasa con los dominicanos que se van a Cuatro Caminos en Madrid. En el país ameritamos un mayor entendimiento del fenómeno. Por eso hemos tenido históricamente una clase política que no tiene el nivel de formación y entendimiento de ese proceso. Tenemos que empujar para que llegue una clase política con una mayor capacidad de entender el fenómeno de la diáspora. Guido, en el caso, básicamente lo que tú planteas, la importantización que debe dársele a la diáspora porque intrínsecamente tiene esa importancia. Escuché hace poco que el doctor Leonel Fernández está planteando o que va a incluir en su programa de gobierno la creación de el ministerio de los dominicanos del exterior, y que si en toda la provincia de allá se habla ya de que aquí vamos a llegar a 1 millón, según el presidente de la Junta, a 1.200.000 dominicanos, me refiero al exterior, que van a estar en capacidad de elegir y ser elegidos, votar. Entonces, si somos esa cantidad y nos podemos convertir en la segunda provincia en términos electorales, y allá a Santiago le da un presupuesto, a San Cristóbal le da un presupuesto, o le asignan un presupuesto para los gastos en esa provincia. Ahora, ¿cuál es el presupuesto que se está asignando a los dominicanos en el exterior que hacemos esa contribución al país? Y si tú entiendes que a través de ese ministerio, que hay que, tan pronto sea ministerio, hay que asignarle una parte del presupuesto que va a ir destinado a gestionar cierto grado de servicio y algunas asistencias.
¿Crees tú que es viable la creación de ese ministerio? Mire, vamos por partes. Déjame hacer una ligera explicación. Técnicamente, la suerte electoral del país está en la diáspora. Es evidente que 1.200.000 personas van a poder votar en el año 24. Y cuando tú delegas un bolsón tan importante de electores, ese bolsón de electores no es el típico elector clientelar, donde la fuerza de la cerveza o el picapollo determina que la gente vaya a votar. Ese es un voto de mayor conciencia, menos vulnerable. Y es un desafío para la clase política conquistar ese voto. Fíjense que históricamente la diáspora siempre ha votado contra el gobierno que titula el poder ejecutivo. Primer elemento. Segundo elemento. En muchas demarcaciones del país, en muchas provincias del país, hay menos votos que en demarcaciones de la diáspora. Por ejemplo, en Washington Heights y en el Bronx hay más votos que en Tamayo y Pedernales. En Miches hay menos votos que en Madrid. En Pedro Sánchez hay menos votos que en Barcelona. Para que usted tenga una idea. Guido, ahora mismo en Sí. el Bronx, supera los 100.000 registrados. En Así el es. Bronx. Estoy diciendo que hay más votos que en muchas demarcaciones. Sí. Entonces, frente a eso, ¿qué importancia tienen ustedes? La capacidad de castigo de la clase política. Ahora, una cosa es la capacidad de votar y otra cosa es el ejercicio del voto. Porque en la medida que se abstienen, el poder político no se expresa en la dirección que todos queremos. Hay que votar, no solo tener capacidad de voto, hay que desplazar a la gente a votar. Segundo lugar, yo más allá del reconocimiento de la diáspora, creo pertinente que no hay que esperar la creación de un ministerio, sino que existen en la actualidad mecanismos que desde ya pueden conectar la acción gubernamental con la gestión pública de los dominicanos en la diáspora. Doy ejemplos. Si con la gracia de Dios y el voto de la mayoría de los dominicanos y dominicanos, primero, ganamos la convención interna y somos el candidato del partido y llegamos a la presidencia de la República, los funcionarios nuestros designados en el exterior van a ser los compañeros y compañeras de la demarcación. Porque resulta de mal gusto que los compañeros del exterior se fajan a buscar los votos en situaciones muy difíciles. Y de aquí le mandamos boletos premiados a su respectiva demarcación. Siempre hay un alegato, y yo me sé el alegato. No, que los dominicanos en el exterior tienen un estatus migratorio y por vía de consecuencia no quieren renunciar a su estatus. Te compro el alegato. El problema es que ni lo nombran en las demarcaciones, ni lo nombran en otras. Porque tú te sientas con el compañero que fue responsable político en Nueva York, en New Jersey, en Filadelfia o en el Bronx, y tú le dices, ven acá, tú tienes 25 años, tú eres ciudadano norteamericano. Si te acreditas en el Departamento de Estado, pierdes tu estatus. Ok, no hay problema. ¿Tú no lo quieres perder? No hay problema. Te nombro de cónsul en La Habana, te nombro de cónsul en Buenos Aires, te nombro de cónsul en Brasil. Bueno, pues ni lo nombran en su demarcación, ni lo nombran en otro sitio. O sea, es una gran irresponsabilidad. Pero en ese mismo orden, yo conozco casos de compañeros que teniendo estatus se acreditaron, perdieron su estatus y después lo recuperaron. El mejor ejemplo, Luis Eludis Pérez. Así es. Para que no me vengan a hablar mentira, porque yo me conozco el proceso así, en ese mismo orden, pero en esa misma tesitura. Hay ministerios en el país que deben tener desde ya un viceministro responsable del área de la diáspora. Por ejemplo, yo designaría, antes de discutir la viabilidad de un ministerio de la diáspora, un viceministro de Asuntos Consulares encargado de la diáspora, para que de antemano y de arrancada disponga del nivel de comunicación y de flujo de información respecto al tema de la diáspora. Es decir, no tenemos que crear un ministerio, es que existen las condiciones para eso. En ese mismo orden. ¿Tú propones, Guido, habilitar una posición dentro de ciertos ministerios que atienda asuntos de los dominicanos en el exterior? Claro, mira, en Cancillería, un viceministro.
En industria y comercio, un viceministro. En educación superior, un viceministro. Yo favorecería intercambios en el sistema de Estados Unidos hacia República Dominicana y de República Dominicana hacia Estados Unidos. ¿Cuántos jóvenes del sistema de City College, cuántos jóvenes que van a Lehman quieren tener una experiencia educativa en República Dominicana? ¿Cuántos jóvenes que pueden estudiar, por ejemplo, sociología, quieren conocer el fenómeno de la diáspora? O sea, esos son los elementos. City College tiene un departamento que se llama The Dominican Studies Institute. Lo dirige la doctora Ramona Hernández. Se pueden establecer flujos. Es decir, no hay que esperar el ministerio. Hay que establecer mecanismos para que de una forma u otra mantengamos el nivel de respetabilidad, de intercambio con la diáspora dominicana. ¿Y no crees, Guido, que estos viceministros que propones en su desempeño a razón de las necesidades de la diáspora estarían accidentados por las prioridades que el ministro o el plan que el ministro tenga, a quien se debe este viceministro, esté desarrollando? ¿No crees que hay algún tipo aquí de inconveniente para desempeñar estas funciones? Depende de la voluntad del presidente. Si yo pongo un viceministro de Industria responsable de los vínculos con los dominicanos en el exterior, no es verdad que un ministro le va a hacer la vida imposible. Si yo pongo uno en Cancillería, no es verdad que el ministro le va a hacer la vida imposible. Es la voluntad. Eso no es verdad. Guido, esta pregunta, por favor, me la va a responder después que regresemos a la pausa. Hay quienes dicen que el accionar de el presidente Luis Abinader con relación a la importantización o a la valoración de los dirigentes se debe básicamente a que la génesis del problema estriba cuando Juan Bosch regresó en el 70 y que encontró una situación de dificultad dentro de la parte organizacional del PRD, que incluso en la Casa Nacional, que hoy es la del PLD, que ahí estaba la del PRD, había hasta una pulpería. Entonces él se decidió pues tomar el toro por los cuernos y salió lo que se llamó la desgarrapatización del PRD, y Peña Gómez se opuso a ese nuevo sistema que tenía que ver con una nueva formación, la disciplina del PRD, y ahí vino una lucha que se agudizó con la situación de la llegada de Camaño al país. Entonces, en este caso, ¿crees tú que la realidad del problema de la formación de los dirigentes del PRD, ahora PRM, es que hay deficiencia porque no se formaron y que tú fuiste uno de los pocos, igual que Tony Yaful, igual que también, ¿cómo se llama el que fue Tolentino Díaz? Igual que también Ricard, que se prepararon milagros, pero hay una gran cantidad de dirigentes de una gama que se quedaron rezagados con el día a día de la intriga y las discusiones en ese partido. Me lo va a responder al regreso de la pausa. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú eres que no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? Thank you. Manny, llegaste.
Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial, Malecón, Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enríquez, número 53 de Gascue, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com. Hotel Enrique. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Guido, hice una pregunta antes de ir a la pausa. Una ligera explicación. Pero déjame decirte algo. Se me quedó el nombre de Ramón Alburquerque en esa playa de dirigentes que se dedicaron a prepararse intelectualmente. Sí. Ok, vamos por parte. Mira, el tema de la desgarrapatización del buey blanco, eso obedecía no a la coyuntura que tú planteas. Cuando Bosch llega de Benidorm, ahí están las cartas que él se escribía con Peña, un trabajo que publicó Rafa Camundi. El tema de desgarrapatizar tenía mucho que ver con la alianza que tenía el MPD y Peña Gómez en ese momento. Y Juan Bosch entendía que esa alianza era muy dura, porque él había perdido el control del aparato partidario. En primer lugar. En segundo lugar, mira, el partido que se fragmentó, producto, entre otros factores, porque el tema del desembarco de Playa Caracoles, que hace 2 días celebró 50 años, y lamento que mi partido oficialmente no hiciera referencia a eso, es un síntoma y un síntoma desafortunado. Eso también fue la gota que rebosó la copa, porque ya entre Peña y Bosch había una confrontación entre dos tesis, la tesis electoralista y no electoralista. Y frente a ese acontecimiento, yo siento que el hecho del desembarco de Playa Caracoles también motivó esa fragmentación que terminó en diciembre de 1973. El país conoce esa historia. El gran problema de los partidos políticos y el PRD antes y el PRM hoy, no es la excepción, es el hecho de que los mecanismos formativos dejaron de ser importantes. Peña, Bosch y Balaguer, con sus virtudes y defectos, le daban una sintonía ideológica a los partidos. Su desaparición coincidió con un asalto del nivel de pragmatismo en los partidos políticos. Y si yo soy abordado y la gente me pregunta cuál fue el punto donde el antiguo PRD hizo metástasis, fue en el 2007. Cuando en el PRD decidimos buscar al que tenía dinero
para que derrotara a la que tenía historia, es decir, Miguel Vargas versus Hilario Ortiz Bosch, le dijimos a la sociedad que la vocación de servicio, que la coherencia, que la decencia no era importante, que la fuerza del dinero podía sustituir todo. Y a partir de ahí llegó la hecatombe. Resultado, el país lo conoce perfectamente. Ahora, ¿cuál ha sido el elemento encadenante? Que en el caso específico del nuevo partido, hay un convencimiento de que el espacio de las ideas no es un espacio prioritario. Yo pienso en Hugo, en Tirso, en doña Ibelice, que en paz descanse, los tres, pero yo pienso en Raful, en Fafa, en Cocuyo Báez, en Amaury Justo Duarte, en Ramón, y en gente que todavía creemos que las ideas socialdemócratas tienen un fundamento, sobre todo ahora, donde las políticas macroeconómicas, en el caso específico post-COVID y por el impacto que ha tenido la crisis de Ucrania y Rusia, han generado un proceso de profundización de las desigualdades. Y en ese sentido, el que lee mis artículos, el que escucha mis opiniones, sabe que yo no obstruyo al gobierno. Yo marco distancias porque yo tengo una visión mucho más social que la mayoría de mis compañeros que gobiernan. Y yo estoy profundamente alarmado por cifras como la siguiente. A mayo de 1998, en la República Dominicana, 10% de la población concentraba el 34% del ingreso. 25 años después, hoy en día, el mismo 10% de la población concentra el 55% del ingreso. Lo traduzco en un idioma elemental. El proceso de desigualdad se ha profundizado. Cuando tú ves que el nivel de crecimiento de la economía, a pesar de un entorno con dificultades, proyecta 4.6, 4.9 para este año, tú llegas a la terrible conclusión también de que el factor inflacionario supera el 7.8. ¿Cómo la gente entiende eso? Que el foro de Davos acaba de hacer recomendaciones para las economías del mundo y le dijo a la República Dominicana que endeudamiento, inflación y costo de la vida van a ser los tres elementos de mayor perturbación. En el endeudamiento, miren, en el año 2004, cuando el expresidente Mejía abandonó el gobierno, el monto de la deuda en el país era de 4.600 millones de dólares. En la actualidad de 69.000 millones de dólares. El gobierno del compañero Luis Abinader en 2 años y medio ha contraído 27.000 millones de dólares. El que lee el presupuesto nacional sabe que mensualmente la economía dominicana está estableciendo en su presupuesto que tenemos que pagar 21.000 millones de pesos en el presupuesto nacional. Eso tiene mucho impacto. De cada 100 pesos que ingresan a la economía dominicana por los organismos recaudadores, hay 26 que hay que pagarle a los intereses, no la amortización. Y eso ha reducido el nivel de inversión pública de 158.000 millones de pesos a 145.000. Por ejemplo, lo doy como dato. Este podría ser el gobierno que corre el riesgo de ser el gobierno que invierte menos 2.3 del Producto Interno Bruto. La gente podría decir que eso es parte de una estrategia de disciplina fiscal frente al hecho de que el factor inflacionario nos impacta terriblemente. Pero cuando tú vas al costo de la vida y tú lees los índices del precio del consumidor y llega el tema de la canasta básica, bueno, tú llegas a la conclusión de que el quintil más pobre del país, es decir, los que menos ingresan, necesitan 24.000 pesos mensuales para la canasta básica. En el último trimestre del año, la inflación le aumentó a los más pobres 2.400 millones de pesos en su canasta básica. A los más ricos, 4.000. Entonces, tenemos un fenómeno de desigualdad que cuando el eslogan de la campaña dijo que quería un cambio, no era un cambio de rostros, era un cambio también en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Y la aproximación que tiene la mayoría de los dominicanos y dominicanas es que se gobierna solo para los ricos. Entonces, ahí radica nuestra visión diferenciadora con el gobierno, que no es obstruccionista, porque hay aspectos del gobierno que yo coincido. Yo coincido con el gobierno cuando eligió a doña Miriam Germán Brito para la Procuraduría General de la República. Yo coincido con el gobierno cuando establece 14.000 millones de dólares de reserva. Yo coincido con el gobierno cuando las políticas de subsidio se incrementan, por ejemplo, de 850 pesos mensuales
a 1.600 y cuando la cobertura se expande de 850,000 personas a 1.4. Yo coincido con el gobierno cuando yo percibo que el presidente de la República y su familia no está haciendo negocios con el Estado. Entonces, yo tengo niveles de coincidencia. Ahora, respecto de las políticas económicas y sociales, hay diferencia. Ahí radica mis propuestas. Guido, en ese mismo ámbito que tú estás planteando, se suscitó en República Dominicana en una ocasión un debate que vino como resultado de los números de crecimiento que presentaba el actual gobernador del Banco Central y los datos contradictorios a estos datos de crecimiento que presentaba el doctor Leonel Fernández, quien argumentó que evidentemente, como venimos de una crisis generada por una pandemia, en donde nos encuentra en un estatus de crecimiento de la pandemia, el COVID-19, con cita con un estado de crecimiento de la economía dominicana, entonces al decrecer, lo que se entraría sería en un estado de recuperación de la economía dominicana en términos de producción. Estos números que se presentan de crecimiento a partir de los pronunciamientos del Banco Central, quisiéramos preguntarte cuál sería tu opinión en relación a si realmente estamos creciendo o nos estamos recuperando. Ok, mira, lo que ha experimentado la economía dominicana es un proceso de desaceleración. Es evidente que en el año 21, producto de efectos y de choques externos, la economía dominicana experimentó niveles de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son los renglones de la economía dominicana que han crecido? Turismo, zona franca, hay que decirlo con mucha responsabilidad, y remesas. Lo explico en números. Las remesas insertaron 10,000 millones de dólares, zona franca exportación 14,000 y el turismo 8,000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando esos factores se incorporan como modelo de crecimiento en la economía dominicana y el factor inflación lo supera, hay un proceso de inequidad social, de desigualdad. ¿Por qué? Porque el modelo de crecimiento en la República Dominicana concentra riqueza en pocas manos y el resto se empobrece. Lo que hace el Banco Central, como hacen la mayoría de los bancos centrales en el mundo, es que juega con los números. Por ejemplo, aquí hay un gran debate. El gobierno dice que la relación PIB-endeudamientos ha descendido. Eso se llama un tigueraje aritmético que utiliza el Banco Central. Miren por qué. Porque el Banco Central lo que hace es que infla el PIB y cuando divide, el porcentaje es menor. Pero no es verdad que la relación endeudamiento-PIB ha descendido. ¿Por qué? Porque los intereses que tenemos que pagar como resultado del endeudamiento es mayor. Por ejemplo, el año pasado teníamos que pagar por cada 100 pesos 22. Ahora tenemos que pagar 26. Lo que implica que bajo ningún concepto hay un descenso en la relación endeudamiento-PIB. ¿Pero qué hace el gobierno? Inteligentemente el Banco Central infla el PIB nominal y genera resultados favorables. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de aspectos de mayor significación. El tema del salario. El año pasado el salario redujo su poder adquisitivo en un 10%. ¿Qué significa eso? Hay menos capacidad de que el que iba al supermercado, que el que iba al colmado, al colmadón, el salario tenía menor capacidad de compra. La República Dominicana en la región solo supera en salario a Venezuela y Argentina. No tengo que explicar. Miren, el año pasado la Tesorería de la Seguridad Social estableció la oficialización de quien trabaja en el mercado formal, porque puedo explicar el mercado informal de la economía. Simple, el mercado informal de la economía genera 800,000 empleos. Ahora, en el mercado formal de la economía en el país pasa lo siguiente. En el Gran Santo Domingo y en la capital, el salario es en 30,000 pesos. En el interior, 28,000 pesos. Y en el sector de los trabajadores, 21,000 pesos. Todo el mundo sabe que ese dinero no alcanza. Y la gran discusión no es solo a favor de un incremento salarial, sino que la capacidad de compra de la mayoría de dominicanos y dominicanas mejore sustancialmente. ¿Por qué? Porque los artículos de primera necesidad han experimentado un incremento de 14.5%. Entonces, la pregunta que uno se hace,
Cuando la economía crece, ¿quiénes crecen con el crecimiento de la economía? Entonces, ese es el gran problema. Y yo creo, independientemente que sea el partido, mi partido que esté gobernando, hoy los dominicanos están siendo impactados profundamente por un proceso inflacionario Guido, que lo va a empobrecer. y en otro orden, Guido, tú has hecho mención de que el gobierno se ha constituido en una especie de gobierno de popis, ¿verdad? Utilizando propiamente el lenguaje producto de nuestra jerga urbanística. A partir de esto que tú has planteado, hemos visto nuevos nombramientos. Está el caso de Robertico Salcedo, como otros más, que son personas que vienen de los medios artísticos, ¿no? O de los medios del sector empresarial propiamente. ¿Qué opinión te merece a ti con relación a lo que ya tú has planteado? O sea, ¿se sigue fortaleciendo esta tesis que tú has sostenido de un gobierno de popis? ¿O es que tu partido quiere dar más oportunidades? Bueno, déjame explicar lo de popis. Mira, Juan Bosch, que era un maestro de la comunicación y de la educación política, cuando llegó al país habló de tutumpote, pescuezo largo, hijo de Machep. Así es. Eso cuando la gente dice que yo ando fragmentando socialmente el país, el quien dice eso es que no conoce la historia política del país. Ahora, ¿por qué es popi? El popi no atañe aspectos de carácter racial ni patrimonial. No. Un popi es un desconectado de la realidad social dominicana, que puede estar en el centro, abajo o arriba. Para mí un popi es una persona que no reacciona cuando lee estadísticas sobre el tema del embarazo en las adolescentes. En la República Dominicana, en el sur del país, 20.7 de jóvenes entre 10 y 14 años tienen embarazos o relaciones sexuales no deseadas. Eso es una tragedia. En la República Dominicana superamos a distancias el promedio de en América Latina el desempleo. El desempleo en América Latina entre los jóvenes es 19%. Aquí 29%. O sea, quien no anda conectado a esa realidad para mí es un pobre. Repito, no atañe aspectos de carácter racial ni patrimonial. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que en la estructuración del gobierno, el dominio en el diseño de políticas públicas, hay personas que no vienen de la experiencia de los sectores marginales y por vía de consecuencia pueden tener un entendimiento académico del problema. Pero como no tienen una experiencia de los sectores donde la pobreza es la regla, eso los aleja del entendimiento práctico de esa realidad. Y yo digo, como ejemplo, que hay muchos funcionarios que tú los sueltas en Gualey, Guachupita, Lomini y Catanga, y tienen que poner un GPS para que salgan de ahí, porque esa no es su realidad. Y no está mal, porque a nadie hay que impugnarle por su origen social. Lo que estoy diciendo es que las políticas públicas del gobierno tienen que estar mucho más cercanas de la gente. Te voy a dar un solo ejemplo, uno solo. En el último trimestre del año se le ocurrió establecer un control de bebida y de horario en el Gran Santo Domingo. Primero, ustedes sabían que después de la pandemia el país perdió 300,000 empleos. Como hay un proceso de recuperación, todos los dueños de liquor store en esa parte generan empleos. Así informales, pero generan empleos. La pregunta es, ¿quién del gobierno se acercó a hablar con ellos? Ah, no, que ese factor induce a la delincuencia. Y yo pregunto, ¿quién borracho atraca o asalta? Sí. Porque construyen como argumentos locos. Pero en ese mismo orden, los modelos que han transformado ciudades que eran con tendencias delictivas y la han reducido. La gente habla mucho del fenómeno de Giuliani. Yo era un estudiante cuando pasó ese fenómeno. Lo que pasó en la ciudad de Nueva York era que el alcalde Tinkins, impactado por las políticas liberales y toda la corriente del Rainbow Coalition, fue extremadamente tolerante. Y Giuliani, que venía de una fiscalía, estableció un régimen de consecuencias. Strike and you out. Y comenzó a presionar, generaba un incremento salarial para policías en demarcaciones de altos conflictos y en gran medida resolvió ese problema. Bien, pero los fenómenos
que se dan en otras demarcaciones no son químicamente puros, no pueden ser importados aquí. Antana Mocus fue alcalde de Bogotá y resolvió el problema del sicariato. En Bogotá la gente andaba en 2 en un motor. Y Mocus lo que hizo fue que sacó 2 personas, solo permitió que uno se desplazara y le puso un número. Y tú no te llamabas Guido Gómez Mazara, te llamabas número 3. Y resolvió el problema. Pero nunca, ningunos casos, le prohibía a la gente. Entonces, aquí creen que con prohibiciones resuelven el problema. Una torpeza. Guido, hay una situación. Fíjate. Luis Abinader y el PRM fundamentaron su campaña en contra de la corrupción. Parece que hubo un acuerdo entre la sociedad civil que se iba frente a la Plaza de la Bandera y sectores de la comunicación muy importantes que hacían mucha incidencia, tenían mucha incidencia en la población, y les recomendaron aparentemente, o el acuerdo fue que nombraran un ministerio público encabezado por Miriam Germán. Pues se llevó a cabo. Si esa lucha en contra de la corrupción llevó al PRM y a Luis Abinader al poder, nombra a un ministerio público que él se vanaglorió de decir que nombró un ministerio público independiente. Ahora, ¿qué ha pasado? Que se ha abandonado esa lucha, el buque insignia del PRM y Luis Abinader lo echaron a un lado para establecer un conciliablo con sectores que ellos entendían que debían de estar perseguidos por la justicia. No, pero coge un lapicero y una hoja y anota, porque yo tengo humildemente una cuota de responsabilidad en ese proceso. ¿Quién sometió a Jean Alain? ¿Tú sabes quién fue? ¿Tú? Sí. Bien. ¿Dónde está Jean Alain? Que tú iniciaste una... No, yo deposité el recurso. Claro. Claro. ¿Dónde está Jean Alain? ¿En su casa? No está en su casa. Tiene prisión domiciliaria. Déjame explicar. La norma procesal, y yo soy un garantista, establece que si en los primeros 18 meses no se conoce el fondo, tiene que ir para su casa. Claro. Lo que me preocupa a mí es que el 54% de los presos preventivos siguen presos. Tienen que ir para su casa también. Claro. Yo vengo de una tradición democrática, claro. Donde supe desde niño lo que es meter preso a una gente ilegal, mi papá. O sea, yo no voy a defender ese tipo de práctica. Eso es incorrecto. En este país, la norma procesal a los ricos los saca y a los pobres los deja presos. Eso es ilegal, incorrecto, injustificable. Ahora, Jean Alain debe estar procesalmente en su casa esperando un juicio de fondo. Él está en prisión domiciliaria. ¿Tú sabes cuánta gente está imputada con el caso de él? 7 más. Muchos llegaron a acuerdo con la fiscalía, como hacen en Estados Unidos, un deal, un acuerdo. Bien, pero está preso. Cáceres, ¿quién llevó el caso de Cáceres? Yo lo llevé. Bien. ¿Dónde está Cáceres? Prisión domiciliaria. Bien. Con la pastora y 9 más. Ahora, dos de ellos, ustedes sabían que devolvieron 1.000 millones de pesos. ¿Ustedes lo sabían? Sí, salió a la luz pública eso. Bien, 1.000 millones. 3, el ingeniero Pagán y la operación Pulpo. ¿Ustedes sabían? Ahí está Alexis, Jerez y el ingeniero Pagán. ¿Están presos o no? Eso devolvieron 500. Pero ¿Ustedes lo sabían? Guido, ¿qué ha pasado entonces con Donald Guerrero? ¿Qué ha pasado con Peralta? ¿Qué ha pasado con esos casos? Ahora voy a que eso. Recientemente vemos, Guido, una reunión muy amena entre Hipólito Mejía y Danilo Medina. Pero voy a ir a esos. Exacto, que es un evento que se suma a esto que voy a ir a esos. Morrobel está planteando. Voy a ir a eso. Lo que pasa es que en este país la gente cree que un proceso es comprarse un jugo en la Payán. Eso no es así. Hay una norma. Yo hubiese querido que fuera más rápido, pero hay una norma. El caso de Brecht tiene 8 años y todavía lo están litigando. Ahora, vamos a los otros casos. Yo me siento indignado, molesto, insatisfecho que en este país José Ramón Peralta no esté preso. Yo, Guido Gómez Mazara. Porque nosotros en la campaña, comenzando por el candidato presidencial, dijimos que la visita sorpresa era un acto de vagabundería, y yo estoy de acuerdo. 68.000 millones de pesos. Lo que yo lamento es que no se haya entregado a la auditoría. Y eso me conduce a mí a pensar que hay tuberías de complicidades. Eso a mí me conduce a pensar.
Al pueblo, no al ti, al pueblo. Yes. Al pueblo. El pueblo está pensando que ya se dejó de lado porque hay un propósito de Pero yo lo estoy diciendo que es una vagabundería. Yo lo estoy diciendo que es una vagabundería. Segundo lugar, a mí me llama la atención que le den tantas vueltas a lo de Donald Guerrero. Claro, en diciembre se presentó un incidente que ha postergado el caso de Donald. ¿Ustedes saben cuál fue? ¿No saben? No. Eduardo Pellerano, ex dueño del Listín Diario, depositó en el PETCA en la segunda semana de diciembre una acusación sobre evasión fiscal de una compañía en Puerto Rico. Y eso postergó el acto acusatorio. Porque es que la gente no tiene la información del lugar. Pero el caso de Donald está listo, ¿eh? Está listo. Pero está bien, ¿quién de este gobierno, digo, quién de este gobierno venía haciendo cierto conciliablo con el sector que encabeza Donald Guerrero, que aparentemente está metiendo la mano para que suavicen el caso? No, espérate, es que yo lo digo con su nombre. Es que hay gente en el gobierno que va a salir cagado con eso. Eso es verdad. Porque la lucha política en este país, como no tiene diferencias ideológicas, hay gente que aparenta competir políticamente, pero tiene conciliablos. Los venezolanos le decían eso con chupancias. Pero yo, que no tengo que ver nada con toda esa perrería, yo quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias. Por eso no quise ser funcionario del gobierno. Porque yo sí soy coherente. A mí tú me puedes decir cualquier cosa, pero yo soy coherente. Esta pregunta, Guido, tú le, en una entrevista con Pablo McKinney, tú le dijiste que tú aceptaste lo que sucedió en el proceso pasado cuando se estableció una convención de delegados y no una convención abierta de participación. De delegados no, de empleados. De empleados. Sí. Ahora bien, tú aspiras a la presidencia. Tú sabes que te va a medir con el que maneja $1 billón de pesos en el presupuesto y que tiene toda la posición del poder en su mano. En el caso específico de que se establezca como una forma de llevar a cabo ese proceso, otra convención de delegados o de empleados, como tú le llamas, ¿cuál va a ser tu reacción? Porque tú dijiste ahí, yo voy a reaccionar. ¿Cuál va a ser tu reacción? Hermano, yo soy el hijo de Carmen del Moreno, usted está loco. Yo le dije a usted, le repito, que yo voy a reaccionar. Yo no estoy en política buscando un cargo. Yo tengo convicción, yo tengo un origen, una tradición, la voy a defender. Pero Paliza dice que la reelección está garantizada y no es contigo, es con tu presidente. Las palabras son del aire y van al aire. Mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Guido, ¿cuál es el escenario ahora mismo en términos de posicionamiento de los aspirantes que hasta ahora han dicho o se presume que van a aspirar a la presidencia? ¿Cuál es el posicionamiento real? Los políticos le hemos hecho mucho daño a un recurso riguroso que se llama las encuestas y lo hemos prostituido. Y sus amigos del PLD contribuyeron mucho a eso. Porque ustedes son muy amigos de los PLDistas. Oye lo que les voy a decir. Desde hace 20 años, en el Listín Diario, Sigma 2 se posicionó. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Diciendo claro. todos los días que Danilo iba a ganar y le ganamos las elecciones. Miren, en el viejo PLD, el popular era Jaime David y le ganó a Danilo. ¿Sí o no? Sí, claro. En el viejo Partido Reformista, el popular era Jacinto, ganó Eduardo. ¿Sí o no? Sí. En el viejo PRD, la popular era Milagro, ganó Hipólito. ¿Sí o no? Claro. Y en las últimas encuestas, Margarita estaba en el cielo, ganó Abel. La gente no es tonta. ¿Cuál es el metamensaje? Que la probabilidad de tuya, aún con ese criterio de que se manejan dos recursos del Estado, que se está en el poder, que tus posibilidades están ahí. Miren, mi hermano, hablar en primera persona nunca es elegante. Pero cualquier PRMista que me escucha hablar sobre cualquier tema de la vida nacional, no solo le arma un nudo en el estómago si yo soy candidato presidencial. Yo tengo dominio temático de los aspectos fundamentales. Yo creo que tengo las herramientas esenciales para ser presidente de la República. Guido, yo pongo las S donde van, las I donde van. Y si me preguntan si yo he leído alguna biografía, yo no me quedo en el aire. Guido, tu candidatura presidencial en el PRM reivindicaría lo que sería instaurar un proyecto de gobierno del partido, contradiciendo
lo que actualmente se entiende de que no hay un proyecto de gobierno del partido, sino más bien un proyecto de gobierno de un sector económico. Hermano, nuestra propuesta es la que más se parece a lo que soñó Peña Gómez para llegar a la presidencia de la República. Yo represento la posibilidad de que los históricamente excluidos... Peña Gómez decía primero la gente. Ese es tu proyecto. Claro. Yo represento a los que saben lo que es montarse en un motoconcho, ir a la escuela o al colegio a pie, saltar todos los obstáculos de la vida, por un golpe de suerte prepararse. También eso tenemos derecho. Guido, hay una lucha fratricida, según se comenta en los corrillos, de que en el PRM, tu partido, se asume que como Peña Gómez llevó de vicepresidente a Hipólito Mejía y que fue la persona que inmediatamente asumió la base del PRD en ese momento, luego de Peña Gómez, y lo llevó a la presidencia. Pero así se dice también el caso de Leonel Fernández, cuando Juan Bosch lo llevó a la vice. Fue el que asumió la rigurosidad de la batuta en el PLD. Ciertamente hay una lucha entre el caso de el ministro de... José Ignacio. No, me refiero a David Collado. El caso del ministro de Turismo. Collado, ministro de Turismo, y también que Hipólito está empujando a su hija para la vice, pensando en que de ahí podría venir la sucesión de Luis Abinader. ¿Esa lucha existe realmente? ¿Tú conoces de eso? No sé, de verdad. No. En este caso, entonces, el proceso interno del PRM, que para octubre ya tienen que comenzar la campaña abierta. Tú iniciarás tu proceso también. No, abierta no, es julio-octubre. Julio-octubre, ciertamente, para coger un candidato. Tienes razón. En ese interín, tú vas a tener que arreciar tu campaña, porque en esos meses, son 3 meses, tú vas a tener que remontar. Y veo que tú vas bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces cuando se dé esa confrontación entre tu candidatura y de Luis Abinader, que piensa reelegirse? Que la gente vote, como es la democracia, que la gente vote, pero la jurisprudencia del partido, yo no sé por qué la gente hace especulaciones insensatas. Mira, en el partido, Guzmán quería a Magluta y ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña y ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello. Ganó Hipólito. Luis le dio 2 pelas a Hipólito. Yo no sé por qué la gente se sorprende por eso. Las características del partido, antes PRD, hoy PRM, él no dejase imponer cosas. ¿O tú crees que los compañeros de Nueva York están satisfechos con Luis? Pregúntale. ¿Tú sabías que tu amigo Hipólito impuso una reelección a sabiendas de que iba a cuesta arriba y que iba a perder? ¿Y los resultados cuáles fueron? Los de Guañangaro. Sí. ¿Tú me estás dando la razón? Sí es. Así es. Sí. Entonces, Guido, nos queda un par de minutos y te agradecemos porque esto ha sido un diálogo más que una entrevista y te hemos permitido que tú expreses porque tienes la capacidad de conceptualizar. Guido, ahora mismo el escenario político del país, en términos de lo que es el comportamiento de la ciudadanía que se siente que está contra la pared, porque como nunca han salido una cantidad de dominicanos inusitada, tuviste la fila que se dio en lo que tiene que ver con pasaporte, y tuviste que inusitadamente se terminaron los pasaportes, era porque se estaban yendo por Guatemala. En Guatemala, el de Estados Unidos aparentemente le exige que pare de permitir que entre sin visa o sin visado al país. ¿Por qué se ha dado esta situación de crisis migratoria? ¿Tú sabes cuánto se incrementó la solicitud de ingreso de dominicanos a Guatemala? En 655%. Así es. De 3,000 que viajaban en el 2019 a 20,000 y tantos que están viajando. Hombre, en el país hay que reconstruir la esperanza. Pero ese disgusto podía reflejarse en un beneficio a tu candidatura. Pero la gente sabe, la gente llana, que si hay un político en el país, y escúchame que hable en primera persona, que entiende los problemas de la gente, soy yo. O sea, yo no soy un popi.
Yo he vivido con los problemas de la gente y porque me he preparado, creo tener una estructura de pensamiento que me haga interpretar en favor de todos los sectores de la vida nacional soluciones de políticas públicas. Por ejemplo, finalmente, tú tienes un presidente encuentro de la República. Tú tienes un encuentro vía Zoom con tu gente de aquí. Es el próximo domingo. Pero déjame decir una cosa, en un minuto. Sí. Yo, presidente de la República, yo me siento con el gran empresariado y le digo, mira, este es un país donde hay que distribuir la riqueza con más justicia. El 61% de este país no puede estar evadiendo fisco. El 5% del PIB no puede estar dedicado a las exenciones fiscales. Luis no hace eso, porque ese es su sector. Yo no quiero ser presidente para un sector del país. Yo quiero ser presidente para todos los dominicanos. Eso es Esa es la diferencia. Sí es. Guido, lamentablemente, la parte tiene que ver con el Zoom tuyo que tiene aquí. ¿Tiene algún contacto con tu proceso? El próximo domingo, sí, todos los muchachos lo saben. Okay. Próximo domingo. Perfecto, Guido. Y se va a votar aquí, en esa convención. Cuídate mucho y te agradecemos la participación. Despídete de los amigos televidentes del proyecto. Un abrazo, el cariño de siempre, afecto y gracias por la oportunidad. Ustedes están vestidos como si fueran a buscar un préstamo en un bar. Gracias, Guido. Gracias. Cuídate mucho. Amigos televidentes, nos vemos la próxima semana en otras proyecciones. Cuídense mucho y ámense. Hasta luego.